Nos pedíais entrevistas y en el último vídeo que hicimos sobre cómo se vive la política detrás de las cámaras nos pedisteis mucho más, así que hoy lo que hemos hecho es traeros a alguien que va a saber mejor que yo y que otros invitados que hemos tenido qué es lo que ocurre en la política en el día a día, porque hemos traído incluso a un exdiputado del Congreso para que nos explique precisamente eso, cómo es la política que no vemos y cómo es el día a día de un diputado. Comenzamos. Pues como os decía, hemos traído a un exdiputado del Congreso, también concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. Hablamos de Raimundo Viejo. Raimundo, muchísimas gracias. Bienvenido a Simple Política. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros. Como digo, nuestra pequeña comunidad básicamente tiene mucha curiosidad, le interesa mucho la política y tiene mucha curiosidad por saber cómo es la política en general, pero en este caso que te tenemos, pues cómo es también la vida de un diputado. A mí, si me dejas, me gustaría empezar por el final, y es en 2019, cuando dejas de ser diputado al Congreso, y lo que quería preguntarte es precisamente por el final, es decir, ¿qué sensación te deja dejar la política? Es decir, porque yo, por ejemplo, contaba en uno de los vídeos que yo he estado al otro lado de las cámaras, ¿no? Como persona en el departamento de comunicación, llevando campañas y demás, y para mí fue como bajarse de un tren, ¿no? No sé para ti qué sensación te dejó el ya no ser diputado, no sé. Bueno, yo creo que en este sentido mi testimonio, mi experiencia es un poco diferente porque yo, claro, nunca he sido político y por lo tanto no se ponía fin, digamos, a una trayectoria. Yo me imagino que esto, por ejemplo, es muy distinto que en el caso de Pablo Casado o de, no sé, o de Mariano Rajoy o de quienes hayan ido dejando la política que los hemos visto recientemente, ¿no? Uh-huh. Albert Rivera, bueno, el propio Pablo Iglesias en esto también tendría que ser un poco, creo que es más parecido a mí, en el sentido de que no somos políticos profesionales, nosotros lo que sucede es que a raíz del 15M se da un proceso en el que una de sus declinaciones posibles es Podemos, y bueno, unas por otras, Podemos por un lado, los municipalismos por otro, y acabamos en las instituciones personas que no veníamos, digamos, de los procesos de incorporación habituales, ¿no? Es decir, la institucionalización de la política pues hace que haya unos señores que se dedican a esto. Aquí en concreto, yo he trabajado también en el terreno, en el Parlamento, desde el lado como técnico, digamos, en Ginebra, por ejemplo, y en Suiza no hay políticos profesionales, ¿no? Apenas a nivel cantonal, por ejemplo, nadie vive de la política. Entonces, claro, son modelos distintos. En el nuestro es cierto que hay una profesionalización, pero también es cierto que en esta década última de la política que hemos vivido, que ha sido como muy procelosa, ¿no? Una década convulsa, ha habido casos pues como el mío, ¿no? Y en esto también te diría que tengo una óptica un poco particular, porque yo siempre suelo recurrir a la metáfora de ir con el disco duro partido, ¿no? Es decir, por un lado soy politólogo, por el otro lado bueno, ejercía unas responsabilidades públicas como diputado, como concejal, y por otro, pues soy un activista y un militante de movimientos sociales desde hace mucho tiempo. Entonces, no sé, de alguna manera, ¿no? Creo que según han sido las situaciones que he visto desde unas ópticas y otras. Claro, cuando yo me voy de la política en 2019, yo me vuelvo a mi mundo, es decir, a ser profesor de universidad, Claro. a una historia en la que sigo ahora, ¿no? Pero sí que es cierto, también te diré, que ha cambiado mi propia percepción de la política y no es igual. Yo doy clases, por ejemplo, del sistema político español. Honestamente, cuando me miro un manual me da la risa. O sea, decir, ¿pero qué Claro, porque estamos tú podrías escribiendo? ¿De qué? escribirlo, claro, es que tú lo has vivido. Bueno, y es que además son dos tipos. La ciencia política siempre ha sido un conocimiento distinto, ¿no? Pero, es decir, pues un conocimiento científico que tiene sus propias reglas, que elabora sus propios contenidos, ¿no? Pero la política es que se supone que es el objeto de estudio, ¿no? Uh-huh. Es que está tan lejos de lo que luego estudiamos. Es cierto que nosotros obtenemos unos conocimientos que pueden ser útiles a los políticos y pueden tener, ¿no?, su propio interés como conocimiento específico de la política. Pero por otra parte, hay un abismo tan grande y fíjate, ahora yo creo, yo soy profesor asociado, pero soy un verdadero asociado en el sentido de que efectivamente creo estar aportando a mis estudiantes una visión que un profesor de carrera académica que nunca haya estado fuera, digamos, de la academia,
jamás podría aportar. Ujú. Porque, claro, cuando vas a la política pones a prueba tus propios conocimientos también, como Claro. politólogo. ¿eh? Y entonces en realidad es una suerte. Creo que ha sido una experiencia muy rica porque es recíproca, ¿no? Va de un lado al otro y del otro lado, ¿no? Es Sí, decir, va sí. de la política a la politología, de la politología a la política. Sí, sí, no, no, es curioso. Oye, déjame, ya que hablabas ahora del final, ¿no? De este 2019 y de estar en Podemos y que fue como algo sui generis en cuanto a la profesionalización que no veíamos. Y déjame que te pregunte la cosa quizá más incómoda de la entrevista, y es que coincide en el tiempo, y tú estabas en mitad de eso, del divorcio, entre comillas, que hubo, ¿no? Y cómo, entre Rejón, Pablo Iglesias, cómo, yo no quería preguntarte por polémica ni nada, pero ¿cómo se vive eso? Es decir, yo qué sé, había dos bandos enfrentados también entre el resto de diputados, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo se vive eso? No sé, cuando tú, por ejemplo, dices, vale, Eh, no soy un profesional de esto, no me iba a dedicar a esto y me he encontrado esto por aquí en medio. Entre comillas, me he encontrado, ¿eh? Sí, no, lo que pasa es que fíjate, no me lo he encontrado allí, nos lo traíamos con nosotros, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que quienes de alguna manera lanzamos distintos procesos, distintas lecturas del 15M que miran hacia las instituciones, sean los nuevos municipalismos, sean, yo qué sé, aquí en clave catalana, por ejemplo, pues las CUP con el Parlamento, o sea nosotros también como Podemos a nivel, por ejemplo, estatal, ¿no? En el Congreso de los Diputados. Somos personas que ya nos conocíamos y que, quiero decir, rara vez aparece un político en estos espacios de supuesta nueva política al que no conozca de la política otra de antes, de una política del activismo, de una política de los movimientos sociales, etcétera, ¿no? Yo no soy político, pero yo llevo en el activismo, en las militancias de movimientos sociales desde los mediados de los 80, desde el referéndum de la OTAN y aquellas movidas de la selectividad del año 86-87. ¿no? Uh -huh. Es decir, que, claro, entraríamos aquí incluso en una discusión de la propia política, ¿no? Pero sin rehuir de lo que me estás planteando, te hago, digamos, esta reflexión previa por un motivo, porque nuestra disputa, por ejemplo, estoy seguro de que fue nuestra bronca interna, y nuestras excisiones, ¿no? Yo Sí, creo sí. que el candidato de más pero creo que responden a una dinámica y tienen una genealogía distinta, responden a una dinámica diferente, básicamente porque no somos políticos. O dicho de otro modo, ha sido espectacular la demostración de profesionalidad política que ha hecho el Partido Popular cargándose a Casado. Es decir, incluso al propio Partido Socialista cuando intentaron liquidar a Sánchez, ¿no? Ya. Es decir, que esa capacidad de un partido y de esos animales políticos, ¿no? De estos zoón politicón que pueden ser Cucagamarra, ¿no? O personajes que hoy están en un sitio y mañana en el sitio opuesto y aquí no pasa nada. O sea, esa cadera, esa cintura, yo creo que nosotros no la tenemos. Ya. Porque venimos del activismo y el activismo tiene una ventaja y un inconveniente. Tiene una gran ventaja, que habla con más honestidad, dice más las cosas como las piensa. Eso creo que es una gran ventaja, creo que además es algo que la ciudadanía demanda. La Uh ciudadanía -huh. está un poco harta de cierta hipocresía, de cierto cinismo del discurso del político que te ofrece aquello que tú quieres escuchar, pero que luego hace lo que le da la gana. Creo que en ese sentido nosotros podemos aportar eso, ¿no? Podemos aportar eso. Creo que el inconveniente es que para ser creíble para mostrar precisamente esa honestidad, tienes que poner la psique en el axador, ¿no? Es decir, tienes que creer la historia y tienes que involucrar emociones y relaciones personales que luego pasan factura cuando llega la adversidad. Entonces, de la misma manera en que fuimos capaces de producir y encarnar una ilusión colectiva, ¿no? Entre 2014, 2015 y 2016, de esa misma manera implosiona, ¿no? Sí, sí. Tiene costes personales, ¿no? Claro, como yo soy un survivor del activismo, porque ya, pues fíjate, desde el 85 hoy lo que tal ha llovido, ¿no? Creo que creo porque además lo encuentro no solo en mí, sino también en otros compañeros, ¿no? Uh Creo que sobrevivimos gracias a la ironía, ¿no? Gracias a una cierta desdiferenciación, a reírnos de nosotros mismos, Ya. ¿no?
y a guardar una cierta distancia, porque si no, subjetivamente esto es Sí, para... hubiese sido hasta complicado. Pero oye, vamos con otras cuestiones también que tienen que ver con ese paso por la política y con lo que pudiste ver también al estar tanto de concejal como en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, una de las cuestiones que también nos hacen nuestros miembros, nuestros mecenas, es qué es exactamente lo que no se ve, porque en el Congreso, y me explico, básicamente hablamos de que la sesión de control de los miércoles a las 9 de la mañana, todo el mundo atento, todo esto se ve, pero ¿qué es lo que ocurre en el resto de la semana? Es decir, desde cuál es tu cometido bueno, a esas sesiones en las que sale muchas veces el típico meme en redes sociales de no hay nadie, todo el mundo está afuera en el Congreso, solo hay, yo que sé, 40 diputados escuchando a alguien. No sé si eso... ¿qué es lo que se vive más? ¿Las sesiones plenarias donde está todo el mundo? ¿Las sesiones en las que no hay prácticamente nadie? Depende mucho del tipo de sesión, del tipo de plenario. Ya. Y por eso muchas veces los vemos tan vacíos. Pero tampoco hay que engañarse. Están vacíos, pero porque los diputados pueden estar en comisiones, Sí, muchas veces. vale. Se ha construido una imagen del parlamentarismo que yo creo que es un problemón. Es decir, porque no hay una pedagogía, nadie explica qué está sucediendo y entonces, claro, se te muestra, ¿no?, una imagen. Bueno, te pongo un ejemplo terrorífico que yo tuve que sufrir, que es que a mí en cierta ocasión, en el cambio de turno, es decir, cuando un diputado, ¿no?, había acabado de hablar Rufián y volvía al escaño, Rufián yo lo Sí, tenía ya sé a lo que te refieres, ¿no? En 2016, que salió la noticia en los medios de que te habías dormido. Claro, y de repente me hacen una foto. Bueno, si uno se mira el vídeo del Congreso, ve que no estoy dormido en absoluto. Ve que lo que sucedió ahí fue que de repente yo respiré y me dejé caer hacia atrás, ¿no? Me repanchingué en el sillón porque salía un diputado y viene otro. Es decir, es el momento, es el segundo de respiración. Lo que pasa es que un tipejo de ciudadanos de estos que viven de explotar las miserias humanas, pues resulta que captó ese fotograma. Con tan mala suerte que la diputada que estaba a mi lado, porque es que toda la historia es mucha casualidad, pero mucha mala suerte. Sí. La diputada Mar Puig estaba a mi lado y como los enchufes, los cargadores del teléfono móvil no llegan, ella estaba mirando el móvil de lado. Entonces parece que ella está dormida de lado y yo he dormido para atrás. Bueno, esto lo sabemos muy bien los que hacemos comunicación política. Sí. Esto le destroza la carrera a cualquiera, porque ahora yo puedo decirte aquí, Misa, que es igual. Quien vea esa imagen no va a ver nada. Solo va a ver eso, un tío dormido, ¿no? Incluso si ves el vídeo que parpadeo, por prueba de que no estoy dormido, pues estoy abriendo los ojos. Sí. Es igual, el fotograma es el que marca completamente la significación del acto, ¿no? Uh-huh. Pero es que además, ya te digo, tiene lugar en el momento en que uno sale y el otro entra, ¿no? Entonces, claro, si tú lo descontextualizas, pareciera que se está... Sí, que te estabas durmiendo entre discursos, sí, como señalaba la propia noticia. Digo, pero si te vas a internet en Google y pones el nombre de cualquier diputado durmiendo, verás, si son figuras conocidas, verás que todos tienen su foto durmiendo. Ya. O sea, Albert Rivera durmiendo, Rajoy durmiendo, el otro... Porque es inevitable, básicamente porque todo el mundo parpadea. Entonces, en un momento te lo puedes sacar perfectamente. Bueno, lo que te pasa cuando te sacas una foto y dices, voy a hacer otra, que salió mal, que salió con los ojos cerrados. Exactamente, por ahora. Tú imagínate ahora, y esto pasó durante estos años, que tengas gente que a través de, por culpa de los algoritmos, de la propia dinámica de las redes sociales, esté viviendo pendiente de capturar justamente algún tipo de imagen de este estilo, ¿no? Para luego crear el gran flame, ¿no? Y tal. Uh-huh. Bueno, gajes del oficio. Sí, no, al final lo que... O por otra. Oye, y hablando... Bueno, te digo, sí, dime. Dime. No, te iba a preguntar dime tú. No, a ver, básicamente la percepción que tenemos, como no está explicada, se presta a reinterpretaciones y a manipulaciones terribles. Es decir, que los propios políticos cargan los pobres, ¿no? Los políticos, los profesionales, ¿no? Sí. Quizá no tanto yo, estaba por ahí de paso, como quien dice, ¿no? Pero los políticos, claro, cargan sobre sus espaldas, forma parte también de su socialización con ese San Benito, ¿no? Con esa mala reputación como profesión, ¿no? Que a ver,
que si queremos darle mala reputación, yo le sé de muchas cosas para dar muy malas reputaciones, pero no sería esta la que creo Ya. que utilizaría. Primero porque trata mal a la democracia y es un problema serio esto. Genera la sensación de que todos los políticos son iguales, de que la política no importa, de que no hace nada por ti, bueno, deslegitima los procedimientos, ¿no? Y esto, claro, esto me parece mal, me parece que es Sí, un sí. problemón. Sí, sí. Pero hay un efecto todavía más preocupante. Cuando un político se socializa y vive eso, acaba generando un determinado tipo de personalidad. Y una de las cosas, si me apuras, que yo he visto y que más me ha impresionado, es realmente una cierta psique, una cierta configuración psicológica del político, que claro, tiene que tener un cuero duro, ¿no? Tiene que tener una piel que vamos, a prueba de Claro. bombas. Y eso es un peligro. Eso es un peligro porque conduce a una cierta psicopatía, es decir, a una indiferencia hacia lo que puedan ser los problemas reales del mundo muy grande, porque en realidad, si tú te dejas afectar por esos problemas del mundo, el peso de la responsabilidad y la incapacidad política, la incapacidad de poder afrontar esa responsabilidad, dada la falsificación del debate y la falsificación de los términos en que se opera todo el parlamentarismo, te crean una... Es decir, que son víctimas también en parte, Sí. ¿no? Víctimas y responsables de cómo funciona el parlamentarismo. Y creo que sobre esto sería muy interesante que hubiera un debate público, que hubiera un debate profundo en la sociedad Ujú. acerca de qué percepción tenemos. Esto mismo que has dicho, Sí, ¿no? sí, Es sí, sí. decir, que ven las personas que nos estén escuchando, qué es lo que perciben ellos de la política a través de esa encarnación de, Hmm. ¿no? De ese imaginario de lo Sí. parlamentario. Y creo que una de las cosas que también se ha comentado mucho, y estoy hablando de parlamentarismo y te quiero preguntar por ello, es disciplina de partido. Ya sé que es un poco sui generis, no es el mismo contexto ese Podemos que tú viviste, que pues PSOE, PP en este sentido también, pero disciplina de partido. ¿Hasta qué punto también teníais, bueno, pues lo que vemos en la televisión, el 1, 2, 3, lo que teníais que votar y sobre todo cómo lo vive un diputado? Es decir, el hecho de, bueno, pues ¿qué Y esos oportunidad tienes botones de decir satánicos, algo? No sé. esos botones horribles, porque a ver, la gente no es consciente, pero por ejemplo, cuando se aprueban los presupuestos del Estado, estamos encerrados, pues no sé, muchos días, en unas sesiones maratonianas de 14, 15, las que sean, pero tropecientas horas, en las que tienes que estar presente y votando, con el dedito allí, con aquellos botones horrorosos, que supongo que los hicieron así para que resistan Oye, tantas pulsaciones. antes de nada, ahora estoy pensando en Casero, el diputado del PP. Tú confiesa, ¿tienes conciencia de haberte equivocado votando alguna vez? Aunque no sean unos presupuestos, ¿eh? ¿Tienes? Sí, sí, no, no, me acuerdo perfectamente porque yo fallé 2 veces. Por suerte no alteré No, muy no bien, alteraste nada, ¿no? pero No alteraste nada. no, no, pero a mí es que me da pena este hombre, porque además, aún encima ahora se le ha echado el Poder Judicial encima Por salir a la porque tele, ha ¿no? ido Sí, sí. con sus cosas de alcalde y ahora alguien debió decir, oye, tráeme el expediente de este que no sé qué, que a ver por dónde Pero respira. entonces esos botones los carga el diablo. Sí, sí, porque realmente yo hay una cosa que no entiendo. No sé cómo no hay una cosa que puede ser más primitiva, más tonta, pero mucho más sencilla. Es decir, una palanca. Una palanca que tú ves que si el voto sí va para arriba y que si ves que no el voto va para abajo. Es decir, lo digo porque tú tienes que apretar el botón, esperar unos segundos hasta que se enciende la luz. Es decir, no puede ser tan complejo un sistema. Un botón no puede requerir tanta... Sobre todo porque piensa que es que son miles de enmiendas las de los presupuestos del Estado. Haces miles de votaciones. De hecho, a mí lo que me sorprende es que votemos tan bien. Es decir, es que se equivoque tan poco en Hombre, general la gente. a ver, yo hablo desde la perspectiva que no soy diputado, pero cuando pasó lo de Casero, muchos hablamos, investigamos sobre eso y vimos que, a ver, que son colores que, quiero decir, en principio, que ya te digo que no he sido nunca diputado, pero, hombre, a ver, creo que se No, tiene que no, a ver, diferenciar, ¿no? No creo que vayan a pillar, como diríamos de pequeños. no, pero fíjate que depende mucho de cómo estés votando. Quiero decir, no es igual que, por ejemplo, te esté planteando una votación, ¿no? Que te digan, se vota la ley de tal, 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 por favor, votos a favor. Y entonces tú, traga, ¿no? Sí. O votos a favor, votos en contra. O simplemente comienza la votación y entonces vas y votas. Esto es una cosa. Pero otra cosa es cuando votas a lo mejor una docena
de votos seguidos. Se vota la tal con la transaccional de no sé qué, se vota el otro con tal, y entonces de repente es voto, 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 voto. Claro, Ya. eso, Ujú. el error es humano ahí. Claro. Pero, Entonces, claro, de nuevo volvemos, fíjate, de nuevo volvemos a lo que se ve desde fuera. Es claro. decir, a que nadie que no se siente en aquel sillón y tenga que apretar ese botón en esas mismas circunstancias Mm, puede de alguna manera ser consciente de las claro. posibilidades de error. Sí. Pero Dicho lo no, pero cual, déjame que esto lo ligue con el tema de la disciplina de voto, porque la disciplina de voto, lo que tenemos todos en mente es que cuando va a haber una votación, alguien, normalmente portavocía, líder en el Congreso, levanta la mano o lo dice a voz y dice de alguna manera lo que tenéis que votar, ¿no? O sea, más o menos es a eso, ver, ¿no? Corrígeme. sí, hay también, o sea, la cosa es más, en realidad, digamos, formalmente el diputado o diputada tiene la opción de decidir su voto libremente, ¿eh? En conciencia. Quiero decir que no Joder, está pero eso obligado a una no suele decisión. pasar mucho, ¿no? O en No, las votaciones bueno, importantes como nosotros, mínimo no. no, bueno, nosotros tuvimos un caso muy curioso. En Cómo Pude, en Marta Sibina, por ejemplo, hubo un momento en que en la recta final, a raíz del procés y de tal, en protesta, hizo una cosa muy curiosa que yo creo que pasará a los anales del parlamentarismo, que era votar por sistema, no sé si era votar por sistema en blanco o votar por sistema no. Daba igual lo que se votara. Ujú. Decía que mientras no se liberaran a los presos, que ella no Sí, sí. iba a modificar su voto, ¿no? Cosa que es curioso, ¿no? Porque en alguna ocasión lo mismo tuvo algún tipo de incidencia, no lo recuerdo, ¿no? Claro. Pero aquí hay una cosa, el diputado recibe lo que va a votar, sin mediaciones de su grupo parlamentario, ¿vale? Los letrados, o sea, la propia institución te facilita si tú quieres. Lo que pasa es que, claro, si a ti te mandan 500 folios para que vayas ley a ley leyéndote y luego decidiendo, obviamente no hay cerebro humano que pueda con esto. Lo que acaba sucediendo es que esto no se ve, digo, por explicarnos un poco, ¿no? Es decir, que cada diputado que trabaja en unas comisiones, que trabaja unos temas, digamos, cuando empieza en la mesa del Congreso el reparto de qué es sobre lo que vamos a votar, ahí ya empieza el proceso. Los diputados tomamos posición. Muchas veces hay un margen muy grande por encima de los partidos individuales de un diputado que tenga un tema muy bien estudiado y la organización le hace confianza. Le dice, bueno, venga, Ujú. pues para adelante. O sea, decir, si tú eres el que sabes de esto, no seré yo el que te venga aquí a decir. Ya, sí, si eres Y, especialista y en la materia, la cosa cambia. claro, es que imagínate además que le voy a venir yo a decir a Alberto Montero, catedrático de Economía, por ejemplo, Alberto, no tienes ni idea de economía y en esto lo que hay que votar es tal. Pues Ya. por supuesto que no, si estamos hablando de políticas económicas donde ya solo los conceptos de la propia ley a mí se me escapan en gran medida. Entonces, lo que sí que hay es una especialización funcional a través de las comisiones, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo el proceso legislativo, el funcionamiento del Congreso ya viene desde atrás. Por eso tampoco es tan importante que estén o no en la sala presentes, Ya. porque a veces, con que simplemente los que están presentes son los que saben de ese tema, ya el resto está encarnado allí, porque en realidad no me vale de nada tener un señor como un mueble mirando un discurso sobre una ley que no entiende seguramente por la complejidad del tema. Además es que piénsate que hoy en día una sociedad de nuestra complejidad, una sociedad que habla de transgénicos y a la ley siguiente está hablando de macroeconomía y a la siguiente de derecho internacional y a la siguiente de... Hay cerebro capaz, nadie con tanta Ya, ya. cualificación como para estar allí sentado y para todo tener esa lectura. Claro, partimos de una institución que es del siglo XIX y que en realidad en aquella época sí que es cierto que los prohombres instruidos y con una cierta cultura general amplia y obviamente a través del proceso de selección de élites que había en el Parlamento podían tener ese tipo de debate. Pero en el mundo de hoy esto es una ficción. Ya, Entonces ya. no se corresponde. Sí, sí, A pesar de lo cual, a pesar de lo cual ya digo, la institución se ha especializado. También te diré, tenemos un problema muy serio si lo comparamos con otros parlamentos. Es decir, el Bundestag en Alemania, que tiene 600 o 700 diputados, es capaz de generar grupos parlamentarios muy grandes a través de su ley electoral del 5%. Es decir, que una vez que ya has pasado la barrera y tienes representación, tienes muchos diputados y eso permite especialización funcional de las élites. Diputados tal. Aquí lo que hay es en el sistema provincial se genera una lógica muy del siglo XIX, muy caciquil. El número 3 de Ciudad Real del Partido Popular, que seguramente ahora ya está en Vox, pues debe de ser un personaje que es el cacique de su pueblo. O sea, en realidad eso no permite, ¿no? Y lo que sí que acaba es generando
un parlamento en el que acaban funcionando seguramente pues 70 diputados o 50 o una cosa así, y el resto va a remolque, muchos de los cuales duplican cargos porque son concejales en su pueblo o alcalde o lo que sea, en fin. Sí, sí. Y aquí tenemos un problema por lo que hace luego a la calidad del proceso legislativo. Es decir, que no tenemos perfiles profesionales, diputados en cantidad suficiente. Bueno, pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es decir, los diputados del grupo mixto que tienen que atender a 20 comisiones y son 4 en el grupo que Claro, tengan o claro. Sí, sí. ¿qué van a hacer esos pobres? Esos pobres no Claro, tienen yo ni estaba pensando en ellos, ¿eh? Estaba pensando ahora cuando decías lo de, no, yo tengo un economista tal, claro, yo pienso, y Joan Baldoví, por ejemplo, yo qué sé, de Compromís o tal, y dices, bueno, que este hombre se va a tener que sacar una cátedra en todo. Es que imagínate, bueno, luego el Baldo tiene un sentido común muy poderoso y eso está muy bien. Bueno, ya, pero me A mí lo refiero a que me cualquiera, impresiona o mucho, de la CUP, o los de Unión del Pueblo Navarro, que obviamente los no, echaron sí, y ahora sí, se han sí, quedado ahí. pero fíjate, ahí lo que ocurre, y esto tampoco se nos explica, es que hay dos niveles de representación. Uno que es representación de gobierno y otro que es representación de pluralismo. Y me explico. La representación de gobierno en realidad son los dos grandes partidos que podrían gobernar y que tienen suficientes diputados como para estar Sí, presentes en todas las comisiones. En cada comisión estar presente con 8, 7, 8, 6 diputados y que, por lo tanto, pueden repartirse los dossiers y que, por lo tanto, son los que de verdad están en el proceso legislativo. Cuando yo estuve, nosotros éramos muchos, éramos 70. Entonces, sí tuvimos esta suerte. Es ujú, decir, en eso sí que fuimos diputados, digamos, en el nivel de gobierno, ¿no? sí, sí, Claro, luego están los otros, que lo que representan es el pluralismo. Es decir, está muy bien pues que la Mireia represente a la CUP, pues porque así una cosa que es una realidad política en Cataluña, que es que hay un sector independentista, anticapitalista, tal y cual, pues esté presente en la representación del conjunto de España. Pues ujú, vale, pues está muy bien. Lo mismo pasa para los de Navarra o pues para el propio Valdovío, para quien sea, sí, sí, ¿no? Entonces esto está bien. En ese sentido, digamos, legitima la ley. Sobre todo porque además, fíjate que, como luego, mirad el caso de la reforma laboral y los dos de Navarra, como 2 votos hoy en día pueden decidir mucho, eso hace que el proceso democrático sea muy legítimo, ¿no? Ahora, por lo que hace a la parte más legislativa, digamos, más concreta, más técnica, ahí en realidad ha habido históricamente, o sea, este país, su legislación es el resultado del bipartidismo de 3 décadas y ahora en los últimos años, bueno, esto los politólogos, ¿no?, que se dedican a la producción legislativa, al estudio de los parlamentos y tal, tendrán que decir, pero a mí me da la impresión de que, bueno, de que ha tenido muchas dificultades para encontrar su propio lawmaking, ¿no? Su sí, propio proceso de elaboración de la ley, sí, sí. ¿no? Bueno, Es sí, decir, sí. que hay un parlamento que no reencuentra su institucionalidad. Ya. Porque además, fíjate que PSOE y PP tampoco tienen aquellos grupos tan grandes que tenían, con lo cual esto daña la calidad legislativa, ¿eh? La Ujú. calidad de una ley, al final, es cierto también que cuando tú estás ahí, cosas que no se ven, por ejemplo, cuando trabajas en una... Yo estuve, por ejemplo, en la reforma ¿no?, de los derechos de propiedad, ¿no?, de la propiedad intelectual, Sí, que es un grupo, una subcomisión de la Comisión de Cultura, donde estábamos unas 8 personas de PSOE, también guardando siempre, ¿no?, unas proporciones, y estábamos trabajando con el letrado. O sea, la capacidad que tienen los letrados por su propio conocimiento jurídico claro. de alguna manera, digamos, conferir justamente esa calidad jurídica a la ley es esencial. Es esencial. Sí, sí. Porque es que o sea, realmente es impresionante ver la arquitectura, la complejidad de la arquitectura jurídica. Ujú. No es que uno llegue con un deseo y diga, pues no, ponme uno con leche, a mí cortado, a mí largo de café y a mí tal. No, esto no va así. O sea, esto dice, no, señores, es decir, usted no me puede alterar este artículo sin que eso afecte a la otra ley de tal o al marco de la no sé qué, Sí, lo sí, que sí, sí, sea, que ¿no? es un poco un lío un poco legislar, sí, sí. Claro, Claro, claro. Oye, déjame que te pregunte también, porque ahora hablamos del grupo mixto, donde, por ejemplo, conviven partidos diferentes y hablamos también del día a día y de comisiones donde compartes con otros partidos. Y una de las cuestiones que también se ha señalado en, bueno, pues en el canal, en el podcast, en los comentarios, es hablar mucho, y te quería preguntar por ello, de hipocresía. ¿A qué me refiero? Que vemos un debate electoral muy caliente y cuando acaba el debate electoral todos se dan la mano y hacen bromas. Entonces yo quería preguntarte,
¿qué tal es el buen rollo o si no hay buen rollo entre los diferentes partidos? Es decir, vale que tú, por ejemplo, pues el tema de Vox no lo has tenido que vivir, pero es igual, tenías al PP, que tenías gente que está en las antípodas a nivel ideológico y no sé si es más compañeros de trabajo y diputados y no tanto la ideología, ¿cómo iba eso? O sea, ¿cómo era la relación o cómo es la relación? A ver, es muy cierto esto que apuntas. Yo no me las he tenido que ver con nadie de Vox. Eh, con nadie de Vox, y lo digo en el sentido de que, porque estaban en el PP. Quiero decir, Ya, bueno, algunos sí, sí, diputados. ya. Es decir, yo, no, y esto es todo un tema de debate. Es decir, yo no creo que Vox sea un fenómeno nuevo. Vox es una escisión del Partido Popular. Es decir, que no creo que se ha dramatizado mucho y que es un error, a la hora de tratar a Vox. Ujú. Creo que, creo que se comete un poco el error de, o ha aparecido un nuevo fascismo, ¿no? Y estamos de nuevo en los años 30 y aquí no se sabe, caminamos hacia la dictadura totalitaria. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, aquí ha habido 40 años de democracia donde las élites franquistas se integraron, participaron del proceso, el propio Manuel Fraga el primero, y sobre esto, su conducta respecto a la democracia, su ideología, lo que sea, podemos hacer muchas críticas, pero tampoco conviene llamarse engaño. Claro, Uno. pero Dos, obviamente, esto nos permite calibrar más también el fenómeno Vox. Pero por eso te digo, yo tampoco he tenido que tratar seguramente con esos no, pero bueno, con más partidos motivo, como tú más. dices, pero como tú dices, si has tenido, si claro, si dentro de las filas teníamos gente que acabó o que está ahora mismo en Vox, con más motivo mi pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo es la relación con el resto de diputados? Obviamente fuera de tu grupo, ¿eh? Me refiero, ¿colegueo como compañero de trabajo o sí se nota que, bueno, pues que ahí la ideología hace Son, que, no sé. no, o sea, a ver, ahí, claro, tú piensas que, esto que decíamos, somos representación de una pluralidad. Y entonces, pues de la misma manera en que en el trabajo puedes tratar con gente, pues que sé, que es como muy pija y viste muy elegante y tiene una vida de élite y lo que Sí. sea, incluso si hacen el mismo trabajo que tú, pero porque tienen otra sociología, ¿no? Puedes tener distintas percepciones y entonces puedes tener una cierta afinidad. Yo creo que la inteligencia, la convivencia diaria, humanamente, digamos, es minimizar aquello que te diferencia y sobre todo porque fíjate que está muy bien, como tienes un ritual para hacerlo, es decir, tú sabes que te subes a la tribuna, allí largas lo que quieres y luego eh, pues puedes tratar tal. Pongo un ejemplo porque es una persona que a mí me sorprendió. Antonio, no, Rafael Hernando. Ah, sí. Hernando era un personaje que soltaba unas diatribas, daba una caña, madre de Dios. Sí, O sea, bueno, y luego decía que era de claro, para quien no lo recuerde, en el Partido Popular, en esa época en la que, como dices tú, en la que estuviste, en 2016, 2017, en esa legislatura, era una de las voces del Partido Popular. dura. O sea, Ujú. era, digamos, el que cuando había que salir a plantar, o sea, a crear una cierta tensión, ¿no? Y Sí, una era el que toma de salía, sí, sí, posición sí. fuerte del Partido Popular, era el que salía. Es decir, porque esto los partidos también reparten roles. ¿No? Es decir, esto nosotros también. Es decir, no era igual Errejón que Iglesias, no era igual Iglesias que Vescansa, no era igual Vescansa que el Xavi Domènech. Son voces distintas que encarnan papeles distintos, ¿no? Y Ujú. esto es bueno, porque, digamos, pertenece al afinar el proceso. Entonces, si Ujú. tú quieres encontrarte, fíjate que el político triangula, ¿no? Es decir, por una parte, habla con el diputado, con el gobierno, o con la oposición, pero por otra parte también lo hace para la ciudadanía. Claro. Pero, por ejemplo, Cuidado, decías que te porque sorprendió Rafael Hernando. ¿En qué sentido? ¿En que cuando se apagaba la Rafa, cámara era otra persona? mira, porque Rafa, y le llamo Rafa, fíjate, porque Sí, sí. Rafa Hernando, porque es una persona con la que te podías perfectamente tomar un café entre sesión y sesión, y es un hombre muy sociable, es un tipo muy simpático, de Ujú. trato. Para mí, quiero decir, por una cuestión de afinidad personal, a lo mejor me hacía gracia, ¿no? Es decir, que y me podría entender con él. Obviamente, y esto, fíjate, es paradójico, porque a veces con gente que tienes un planteamiento vital, ideológico, estético y de todo tipo tan opuesto, la relación puede ser mucho más fácil que no a lo mejor con un diputado socialista que es crítico, que está muy próximo a ti, en el cual también te puedes ver un poco como en la necesidad de marcar la diferencia para decir, cuidado, cuidado, que tú estás representando una cosa, pero no lo eres y yo sí lo soy. Entonces esto sí que lleva
a lo mejor a otro tipo de relación más tensa, ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos, la complejidad de las relaciones humanas es un hecho. Ahora, yo recuerdo, porque hubo una época, hubo un momento que salió una foto de Iglesias con Espinosa Los Monteros, creo recordar, y Inés Arrimadas, Sí. y se reían. Y esto era como, pero ¿cómo se ríe con el fascismo? ¿No? Claro, ¿cómo gritas alerta antifascista, ¿no? Después de las elecciones andaluzas y de repente al cabo de un tiempo sales riéndote con el tío jijijaja. Hombre, yo creo que es yo doy gracias, de verdad, doy gracias al parlamentarismo porque esto pueda funcionar así. Ya. Porque si no, es decir, yo siempre creo que hay que pensar en una cosa, situaciones como ahora, de guerra, situaciones de crisis económica muy fuerte, situaciones muy duras, donde la tensión social se palpa, porque hay gente que las está pasando canutas, hay gente, es decir, para que no nos matemos, tienen que haber otros que tengan la capacidad de encarnar el cabreo, Sí. pero al mismo tiempo de llevarlo, gestionándolo, digamos, a un terreno mucho más zen y a un terreno de racionalidad y entendimiento. Esta es la gran fórmula de la democracia. Sí, Es sí. capaz de tratar pasiones humanas muy lógicas y comprensibles y traducirlas en legislación, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, si quien está ahí es consciente de esto, esa es una bendición, porque tendrá la habilidad política de hacer bien su trabajo, ¿no? y de ayudar a su país. Y esto es esencial. Otra cosa es, y aquí entramos en otro terreno, que cada vez más, y sobre todo en aquellos años, yo creo que se marcó una diferencia con la época precedente, la presión de los medios de las redes sociales, en fin, del ambiente general, hiciera a veces muy, muy difíciles de llevar las relaciones. No quiero ni pensar después con Vox, ¿no? Ya. Y esto es un problema. También es cierto, todo se tiene que decir, que, por ejemplo, una época en que ETA ponía muertos en las sesiones y hostia, allá había diputados de Batasuna. Es decir, Ya. sí, Sí, que incluso ahora vivimos una época más tranquila en cuanto a la relación de los, claro, pero de los mira, diputados. te cuento una historia. Esto yo recuerdo que en cierta ocasión tuve que intervenir sobre el estatuto de víctima del terrorismo, sobre bueno, un propuesta de ley que hacía el Partido Popular y que hacía la hermana de Miguel Ángel Blanco, ¿vale? Entonces, claro, había habido el atentado de Berlín, por si fuera poco. Sí. Acababa de haber el atentado en Berlín. Y allí me vi yo, claro, teniendo que tomar posición sobre un tema en ese extremo de delicadeza. También estás hablando con una persona a la que le han pegado un tiro a su hermano. O sea, hostia, no es un plato fácil ir a decirle que no. Que de hecho al final no le dijimos tampoco que no. De hecho, fíjate lo que es la vida. Claro, Miguel Ángel Blanco es gallego inmigrante, ¿no? Y ella es gallega dorense. Y entonces uno pues echa mano de los recursos que tiene. Amiguiños somos a vaguiña por lo que vale, ¿no? Y entonces uno se mete el chip de su propio recurso de nacionalidad de origen y activas otra forma de entendimiento, ¿no? Curiosamente. Y tengo que decirlo, es que fue la situación a la que, digamos, yo me confronté con un máximo de dificultad y tensión, es decir, que aquí tengo que ir con guante blanco, tengo que ir. Además es que fíjate, hasta tenemos en las noticias en Berlín un mercado de esos de Navidad, unos taraos integristas ahí que han matado no sé cuántos, y dices, hostia, yo, ¿cómo hago ahora, no? Sí, sí. Pero bueno, echas recursos de lo que tienes. Y en mi caso, por ejemplo, pues el recurso fue empezar por ahí, ¿no? Bueno, está... Sí, es interesante por eso, porque queríamos saber también esta cuestión de cómo hay esa relación. Déjame acabar preguntándote por una cuestión. La última pregunta quería hacértela porque luego, después de 2019, vuelves, entre otras cuestiones, a la universidad y leo en tu biografía de Twitter, se puede leer una frase que me gusta que dice: buscando curro interesante. Yo simplemente quería, de manera breve, que me contases si consideras que uno a lo mejor queda marcado por un paso por la política. Dice, hostia, este estuvo en este partido, no sé qué, tal, fue ¿Consideras que ahí no queda marcado decir, ay, mira, ya tengo esta etiqueta, porque además obviamente todo el mundo lo sabe, obviamente solo tienes que mirar en Google, ¿no? De que he sido diputado por tal partido, ¿existe eso o qué?
Bueno, sí, te voy a decir, además, algunas personas hemos pagado un precio muy caro por esto, ¿eh? Esto no se dice. Los partidos políticos muchas veces que los criticamos porque, bueno, viven del chollo, este tío lleva 20 años en cargos, no sé qué, y pasó por aquí para allá, hay que entenderlos en su propia lógica, ¿no? Es la mía, pero digamos que yo, gracias a pasar por ahí, entendí una cosa. Eh, una persona que, lo pienso por ejemplo ahora, Pablo Casado, ¿a dónde va Pablo Casado? Pablo Ya. Casado no, si se va a buscar empleo en una economía de mercado, Albert Rivera, ¿no? Que ha tenido estos problemas con la empresa que lo contrató. Sí. Es decir, no es fácil asegurar, digamos, una salida que garantice, por una parte, algo que pedimos los ciudadanos, que no haya tráfico de influencias, que no haya puertas giratorias Sí. ni favores, pero cuidado también, porque todavía yo hoy que no estoy, que no pertenezco, y que he tenido 3 sentencias en firme a mi favor contra la acusación falsa de que yo había colocado a mi compañera cuando era concejal, cuando de hecho fue incluso lo contrario, es decir, que no le renové a la empresa en la que estaba una eh, bueno, una serie de planes, un plan de usos de gracias a la regidora de Ujú. servicio, ¿no? Lo curioso es que te cargan un San Benito y te cargan una reputación, esta de la foto, por ejemplo, ¿no? Estas cosas. Sí. Eh, que hostis, que, que luego te tienes que quitar de encima. También te voy a decir una cosa. eh, los políticos duran muy poco en la mente de la gente. Es decir, yo tengo clases con alumnos que tienen ahora, pues nacieron en 2002, Sí, unos 20 años, 21, sí. sus 20 añitos y tal. Es una generación que tenía 10 años el 15M. Cuando yo voy y les digo el 15M, para mí el 15M fue ayer. Sí. Para ellos el 15M es la prehistoria. Es como si a mí me hablas de la guerra de Vietnam. O sea, Sí, ¿de sí, qué sí. me cuentas? Sí, sí. Y esto es muy interesante porque la democracia también tiene esa ventaja. Es decir, puede quemar mucho personalmente a las personas, sus reputaciones y tal, y esto indudablemente es malo, pero también es cierto que te borra muy rápido de la memoria. Es Sí. decir, que de aquí a 3 4 años nadie se acuerda de Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado, que fueron figuras claves y que sin embargo ninguno de los tres está ahora en política, ¿no? Sí, sí. Es decir, es cierto que hay esa dimensión de trituradora. La política es de estos años, ¿eh? Esta política en concreto ha triturado mucho. Mira Artur Mas, mira Puigdemont, mira por Sí, ejemplo sí, todos sí, sí, sí. estos, ¿no? Pero Marta Rovira, la Ana Gabriel, pienso aquí en el proceso, por ejemplo, toda con la dureza además de ahí de sentencias y de temas de estos, ¿no? Eh, pues sí, yo creo que hay un coste humano del que la ciudadanía también debe de hacerse cargo, ¿no? Porque si no también, al final, ¿quién acaba haciendo la política? Pues fíjate, acaba haciendo la política el funcionario, que tiene la vida resuelta para su regreso, que tiene por lo tanto una concepción del mundo y una visión subjetiva de las situaciones en las que le es totalmente indiferente lo que vote o deje de votar. No sé yo si eso no es otra forma de corrupción. Ya, Es bueno. decir, si no una corrupción liberal, sino una corrupción republicana, ¿no? La Ujú. corrupción aquella de Cerón o de Sí, Séneca, sí. una corrupción en el sentido de que no cumples la finalidad última de la institución, Sí, sí. ¿no? Pero, Porque claro, es difícil, ¿no? Si no, ¿quién es la élite política? Y claro, ya. esto depende mucho de los costes. Lo digo en contraposición, por ejemplo, a mi experiencia en Suiza. En Suiza los diputados eran gente normal que trabajaba y que de repente los fines de semana iban a los plenos, tenían tal, o si tenían una sesión durante la semana, podían tener librar del trabajo Ujú. y asistir con unas dietas mínimas pagadas por esto, pero lo cierto es que el político no vivía de la política. Ya. Esto también, esto se criticaba mucho en Suiza porque decía que la política entonces estaba mucho en manos de quien tenía poderes económicos, capacidad Ujú. económica para estar en él, ¿no? Pero, y ahí, evidentemente ahí hay una crítica que hacer. Pero también es cierto que hay otra forma, ¿no? Lo opuesto, digamos, es el tipo funcionarial que en realidad esto simplemente es un paso más en su carrera, un escalón, Sí, sí. y lo que se vote o se va a votar, pues en fin, ya según el Bueno. partido digan. Sí, sí. Esto claramente. Eh, Dime, dime. no, digo que son debates abiertos, las posiciones nunca son concluyentes. ¿Sí? Yo creo que todos tienen Exacto. su pros y sus contras, ¿no? Exacto.
Sí, sí, no, pero bueno, que esta no es en este caso tu experiencia, pero nos ha encantado conocer tu experiencia y responder algunas curiosidades que teníamos aquí en la comunidad. Raimundo Viejo, muchísimas gracias por pasarte por el canal y te esperamos, por supuesto, en la próxima. Un saludo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer, la verdad.